una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar al Partido Peronista es ¿por qué crear el Partido Peronista Femenino? ¿No? Porque los partidos tradicionales, por ejemplo el Partido Socialista o la Unión Cívica Radical, podían tener una rama femenina. ¿Por qué un partido exclusivamente, con otras autoridades? ¿Por qué? Y ahí me parece que es muy interesante, porque claro, el Partido Socialista, por ejemplo, que fue uno de los primeros en plantear el sufragio femenino, en donde se creía que hombres y mujeres teníamos igualdad de derechos y oportunidades y necesitábamos que la ley reflejara eso, buscaban una igualdad. Pero la forma en la que el peronismo incorpora a las mujeres es desde la diferencia, no desde la igualdad. El peronismo consideraba que tenía que haber una forma de hacer política de las mujeres que era diferente a la de los hombres. ¿Por qué? Porque la política estaba ligada a lo sucio, estaba ligada a la noche, estaba ligada al juego, a la prostitución, a los vicios, y las mujeres tenían que ser otra cosa. Entonces tenían que tener su propia organización, que aparte no es que militaban en su organización, porque no eran militantes las mujeres. ¿Cómo se las llamaba en el Partido Peronista Femenino? Censistas. Censistas. Tenían un nombre como que lavaba lo que hacían, ¿no? Lavaban la política. Eran militantes de un partido, pero se las llamaba censistas. Y quienes dirigían el partido eran las delegadas censistas. O sea, en vez de sororas, censistas. Censistas. ¿Por qué censistas? Porque la primera tarea que tuvieron, cómo se organiza el Partido Peronista Femenino, cómo se crea todo esto, sucede después de la ley de sufragio femenino, ley que a esta altura tenemos claro que Evita no tuvo nada que ver, ¿no? Digo, pese a lo que nos quisieron vender, yo que leí mucho los debates de la ley de sufragio femenino, es impresionante. Vas al debate del Senado y ni una sola vez es mencionada Eva. Toda esa apropiación es posterior. Pero bueno, las mujeres votan. La Argentina, un país en el que votamos tarde las mujeres, ¿no? Digo, ya era hora. Sí, obvio, sí. Ya era hora. En el resto del mundo ya se estaba votando, hombre, mujer. Ley de sufragio femenino, y a partir de ahí empieza la organización del partido. Pero igual sé que antes se había empezado a planear, porque como venía el voto femenino y después toma forma definitiva después de las elecciones. Sí, y se forma ahí. ¿Qué es lo que hace Evita? Evita, presidenta del Partido Peronista Femenino, elige ella personalmente, democracia partidaria la dejamos, ¿no? Ella elige a una delegada censista por provincia. Ajá. Esta delegada censista, por ejemplo, no podía tener relación, no podía estar casada con alguien que hiciera política. No. ¿Por qué? Porque no querían influencias ahí. ¿Y qué tenía que hacer esta delegada provincial? Tenía que empezar a juntar mujeres. Por eso la idea del censo. Una puntera era, digamos. Claro, pero en vez de decirte querés afiliarte, no, querés ser censista. Un lenguaje diferente inventaron. O sea, para ocultar la verdad. Sí. ¿Cómo hacen ahora estas? Disfrazaron. Disfrazaron la verdad una vez más. La disfrazaron decididamente. ¿Y qué es lo que hacen las mujeres cuando hacen política? Porque eso es también interesante. No hacen las mismas actividades que los hombres. Para empezar, las mujeres en general se juntaban en livings de hogares. Porque ir a un local partidario era algo que no estaban acostumbradas, no debían hacer porque era parte de eso sucio. En casas. En el momento en el que se juntaban las mujeres en casas no podía haber hombres. De nuevo, parecía que la presencia de un hombre, no sé, las iba a hacer cambiar de opinión. Re flojas de ideas esas mujeres. Ya lo estaban convirtiendo en una suerte de enemigo, digo, en un punto. Empezaron como a aparecer los primeros gérmenes, una división innecesaria. No confiaban en que el criterio de las mujeres fuera sostenido si hubiera un hombre cerca. Terrible. Terrible. Bueno, y sus tareas eran tareas ligadas a las mujeres.
cosían, tejían, cocinaban. No, en serio, digo, no te cagues de risa, porque era esto lo que hacían. Entonces, Amigo. ¿cuándo empiezan a crecer? Empiezan a crecer con la Fundación Eva Perón. ¿Por qué? Porque llega la tarasca. Ah, las cajas, la guita de la caja. El Estado financia, ¿qué le decimos? ¿La militancia partidaria? No, porque en realidad eran estas censistas que rápidamente tuvieron muchísima pregnancia territorial, porque había una cantidad de guita tremenda en la Fundación Eva Perón. Tremenda en todo el país, porque aparte lo que empieza a hacer Eva, muy inteligentemente, es chuparse toda la guita de desarrollo social desde los ministerios para ponerla en una fundación que tenía su nombre. Entonces era ella, o sea, no eran los impuestos de los ciudadanos argentinos que luego volvían a la ciudadanía en forma de guardapolvos. No, era Eva, que te daba tu primer guardapolvo, que decía Fundación Eva, pero para que no te olvides. Claro, claro. Porque si eras medio... En lugar de decir impuestos, claro, que es lo que debería decirlo. Tu guita, tomá, sí, claro, te la o estoy reserva del devolviendo. BCRA. Claro. O endeudamiento, no, era eso. Okay. No, y aparte eso, esa es otra gran catástrofe, porque cuando Perón agarra, me voy un poco de las mujeres, ¿no? Pero decís endeudamiento, Perón agarra un país mega pujante y se la gasta toda. Sí. Y se la gasta y se toda. la afana también, ¿eh? Porque Sí. también se choreó mucha cantidad de guita. Sí, pero... Demostrado esto. Sí, claramente. Pero lo que quiero decir es, todo esto que se destinó y que empieza con la idea de buenismo, de que se preocupaba por los pobres, lo que hizo fue terminar generando más pobreza por su irresponsabilidad fiscal que tienen desde el nacimiento. Bueno, esto que decís es muy interesante, porque si vos mirás los números del 55, los reales tuvieron un INDEC que tocó los números, ¿viste? Igual que ahora. Dejó más pobreza de la que había. Y Claro dejó que que la gente ganara menos. Porque además la inflación siempre hace que ganes menos. Obviamente. ¿Listo? Y eso que pisó precios, que después le explotaron algunos Aramburu. El café, por ejemplo. Hizo el IAPI, o sea... IAPI, eso también. El IAPI, para los que no recuerdan, o sea, las retenciones son una pavada al lado de lo que era el IAPI. El Estado argentino compraba todos los granos. Si vos tenías un campo, un campito y producías trigo, no podías elegir a quién se lo vendía. Se lo tenía que vender al Estado argentino, que fijaba un precio, el que quería. El que quería. Y después lo vendía a los precios internacionales y esa diferencia, caja.